Amén, hermanos, buenos días. Un poquito más. Buenos días, hermanos. Amén, hermanitos. Hoy día vamos a regalar un libro, pero la información va a salir de la escuela dominical, entonces te lo digo ahora. Y el libro es Los clásicos selectos de C.S. Lewis. Entonces, presta atención. Por favor, vamos a continuar nuestro serie sobre la Confesión Bautista de Fe de 1689. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Oramos, Señor, por los hermanos que están viajando, la hermana María Antonieta, Juliana, que están viajando, Señor. Oramos por Silvana también y su salud, Señor. Oramos por las personas que están en camino, Señor, y que nosotros podemos disfrutarnos de tu palabra como iglesia. Que seamos sal y luz y ayúdanos para crecer, no solamente en conocimiento, Señor, sino conocimiento que impacta y transforma nuestra conducta. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Como ustedes saben, vamos a continuar en nuestra confesión de fe. La semana pasada contestamos algunas preguntas y continuamos con el decreto de Dios y vamos a ver de la creación, si llegamos, de la creación de Dios también. Vimos la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas y nada escapa de su control. Amén. Nosotros podemos afirmar eso. Amén. Amén, hermano. Amén. Ok, por favor. Ahora, si algo se escapa del control o pensamos que Dios no tiene control de una cosa, significa que Él nunca fue omnisciente, todopoderoso, omnipresente. Deja de ser Dios en realidad. Entonces da a entender que solo es un reportero de las cosas, porque como Dios puede ver todas las cosas, lo hace reportero y Él simplemente nos está dando la información que Él ha visto de nosotros. Entonces, sabemos que Dios es Dios y Él está en control sobre todas las cosas. Aún las cosas malas, por ejemplo, había un huracán en los Estados Unidos que por lo menos ellos dicen 200 personas han muerto y todavía hay cientos que no se han encontrado. Entonces, Dios es soberano sobre eso también. Y eso es algo que nos cuesta entender. Nosotros pensamos que Dios solamente es soberano sobre las cosas buenas. No es así. Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero también sabemos que Dios ordena todas las cosas porque la Biblia nos dice. Miren lo que vemos acá, Mateo 10, 29 al 31. Hermana, ¿puede leer, por favor? Jennifer. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ninguno de ellos caerá en la tierra sin el Padre, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Mira, sin embargo, ninguno de ellos caerán a tierra sin permitirlo el Padre, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Dios es soberano. Pero una vez más es un concepto que nos cuesta captar, porque queremos tener control de las cosas. Y ahí está el gran detalle del hombre. El hombre piensa que tiene control. Es el gran detalle y la gran ilusión del hombre, que tenemos el control. Nosotros no tenemos el control. Dios tiene todo el control. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde ¿qué? Le place. Es Dios. Él elige reyes. Y a veces Él pone reyes malvados para castigar una nación. Proverbios 16:33. La suerte se echa ¿en qué? En el regazo. Pero el del Señor viene toda ¿qué? Decisión. No viene de mí. Viene de Dios. Aún en la suerte, la decisión final es de ¿quién? De Dios. Un concepto que
una vez más, nos cuesta captar. Proverbios 16:1. Los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Piensa en eso. La respuesta de la lengua es ¿de quién? Del Señor. Aun cuando nosotros hablamos, Dios está en control. Ahora suena un poquito extraño. Suena un poquito extraño, pero es la realidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él dirige todos nuestros pasos. Proverbios 16:4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Palabras fuertes, no son palabras de Pastor Joe, es la palabra de Dios. Dios es soberano de todas las cosas. Él controla nuestros pasos. Él sabe lo que vamos a decir antes de decir lo que vamos a decir, porque Él es Dios. Ahora, cuando yo primera vez leí ese pasaje acá, hasta mis palabras, hasta el impío, suena como un Dios, como un dictador. Eso es lo que yo pensé. Cuando yo empecé, cuando Dios me salvó. Dios es dictador. Pero mi pensamiento estaba equivocado. Porque Dios es soberano y creador de todas las cosas. Entonces mi premisa estaba mal. Dios no es dictador. Él tiene el único derecho de hacer lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que me costó. Él tiene el único derecho, aún incluso sobre nuestras vidas. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El Señor dirige sus pasos. Piensa en la magnitud en esa declaración. El Señor dirige sus pasos. No, en realidad no es nada fácil. No es nada fácil para pensar en la grandeza que es Dios, que Él es en control de todas las cosas. Él es en control de lo que decimos, de lo que hacemos. Él establece reinos. Hasta el impío está debajo del control de Dios. Cosas que nos cuesta captar, cosas que nos cuesta entender, pero así es Dios porque lo menciona y lo decreta en su palabra. Entonces estamos viendo dos temas fundamentales. Uno, Dios es soberano al decretar todas las cosas que suceden. ¿Qué significa todo? Todo. Ahora, ¿bueno y lo malo? Entonces, si hay un accidente en un carro y después tú, tu hijo, tu esposa sale a la ventana y muere, ¿Dios es en control de todas las cosas? ¿De eso? Sí. Si te da cáncer, ¿Dios está en control de eso? Sí. Ahora, Él no es el autor del pecado, no se olviden eso. Y vamos a decir, el cáncer y el accidente es resultado porque vivimos en un mundo caído. Y también estamos viendo, el hombre es responsable de sus acciones. El hombre, dos cosas que estamos viendo acá. Dios es soberano al decretar todas las cosas que suceden. Y dos, el hombre es responsable de sus acciones. Entonces, a veces en algunas iglesias tienen la tendencia de echar la culpa a Satanás por todo. Todo malo que pasa es la culpa de Satanás. Satanás me está atacando. Tengo gripe. Satanás me está atacando. Así es. No es así. Es porque uno, vivimos en un mundo caído. Y dos, porque somos pecadores. Un buen ejemplo es, y no quiero detalles, simplemente algunos de nosotros tenemos deuda. Ahora, esa deuda, sabemos que Dios es en control de todas las cosas. Y también sabemos que tomamos las decisiones, a veces equivocadas, para meternos en esa deuda. El hombre es responsable y Dios es soberano porque Dios lo permitió. Porque a veces Dios en su gracia y misericordia no permite que la persona caiga en pecado. A veces. Y a veces lo permite. Pero la mente y los caminos de Dios son más altos de la nuestra. Pero son cosas para entender. Dios es soberano,
sobre todas las cosas, pero el hombre también es responsable de sus acciones. Entonces, la idea es que el hombre es impulsado por sus pasiones y deseos. Y sin embargo, hay muchas cosas que hacemos que no queremos hacer. ¿Eso es cierto? Dime si eso es cierto. ¿Ok? Dame a dar algunos ejemplos. Podemos desear dormir hasta las 10 de la mañana y no venir a la iglesia, ¿sí o no? Pero nos levantamos porque sabemos eso es lo que Dios desea de nosotros. A veces no queremos ir al trabajo. Ay, no quiero ir al trabajo para hacer ABCD. Pero nos levantamos porque eso es lo que tenemos que hacer. A veces no queremos ir al gimnasio, pero también queremos ser sanos. Entonces nos levantamos, comemos saludables y vamos al gimnasio. Entonces muchas veces no hacemos lo que no queremos hacer. Entonces, yo he hablado con personas, se quieren divorciar. Me quiero divorciar de ABCD. Amén. Pero se mantienen en el matrimonio porque quieren honrar a Dios. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así? Es porque el Señor establece sus pasos. Ahí está. Dios establece sus pasos. Porque Dios es en control de todas las cosas. Dios conoce cada palabra que diremos, cada paso y acción que tomaremos y el momento exacto en cual nosotros partiremos de este mundo, porque Él es Dios. Ahora, estamos hablando de teología, doctrina, y algunos van a decir, pastor, no quiero hablar de doctrina. Tenemos que hablar de doctrina, porque cada vez que mencionamos algo de la Biblia, estamos hablando de doctrina. Cada vez que hablamos algo de Jesús, estamos hablando de doctrina. Entonces, eso porque vamos a hablar de estas cosas. Y tenemos una confesión. Ahora, podemos pensar que nuestros deseos y nuestras acciones a veces no se alinean, y es cierto. Pero para Dios todo es de acuerdo con lo que Él ha determinado. Punto. Así es. Ahora, hay algunos misterios que yo no voy a captar ni entender, lo voy a decir ahora. Pero así es Dios. Entonces, cada momento de éxito, cada momento de tristeza, fracaso moral, dolor, pensamiento, sentimiento y las palabras han sido ordenados por Dios. Y también somos responsables, porque no somos robots, ¿sí o no? Nosotros no somos robots, pero Dios sigue siendo en control. Ahora, ¿cómo esas cosas funcionan? Es un misterio. Pero Dios es Dios. Y Dios lo revela en su palabra. Entonces, eso significa que jamás podemos sorprender a Dios. Vamos a repetir eso. Eso significa que jamás podemos sorprender a Dios. Porque Él obra todas las cosas según su voluntad. Y es perfecto y es inmutable. Hasta ahora tienen preguntas. Si hay preguntas, pueden ser sus preguntas. Simplemente estamos repasando. Amén. Ok. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Porque acá siempre tenemos cosas, cuando yo estoy estudiando y armando todo este estudio, a mí me surgen preguntas. Entonces esta pregunta entró en mi mente. ¿Cambia Dios de opinión? ¿Qué piensan? No. Ok. Vamos a ver algunos versículos. A ver si soporta esa declaración. Ok. Mira lo que dice. Números 23, y puedes sacar el micrófono, por favor. Números 23, 19. Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombres para que se arrepiente. Lo ha dicho Él, no lo hará. Lo ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Amén. Ahí está. Soporta nuestra idea, nuestra declaración. El siguiente. 1 Samuel 15, 29. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su propósito. Amén, afirma nuestra declaración. Pero hay otros versículos que vamos a ver también. Ok, Jeremías 26, 3. Jeremías 26, 3. Miren lo que dice. Tal vez
escuchan, y cuando uno se vuelve de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerle a causa de la maldad de sus obras. Ok, hago la pregunta de nuevo. ¿Cambia Dios su mente? Vamos a evaluar las cosas. Jonás 3:10. Cuando Dios vio sus acciones, nosotros sabemos Jonás fue enviado a Nínive para exhortarles. Él se escapó y pasó todo lo que pasó. Y finalmente fue. Y cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí está. Ok, hago la pregunta de nuevo. ¿Dios cambia o no? ¿Cambia la opinión de Dios? Ok, y para resolver esta supuesta contradicción, debemos entender el decreto de Dios y sus condiciones cuando hace promesas o da advertencias. ¿Ok? Lo voy a repetir. Debemos entender el decreto de Dios y sus condiciones cuando hace promesas y da advertencias. A veces Dios hace decretos sin condiciones, como lo hizo con David en 2 Samuel 7:16. Acá dijo Dios: tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Él decretó algo sin una condición. Iba a pasar. ¿Ok? Y este decreto, una vez más, es simplemente lo lanzó y no dijo, tiene que cumplir A, B, C o D. O cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 22, 15 a 18. Ahora, ¿el micrófono está funcionando? Pásalo a hermana Sachi, por favor. Hermana Sachi, ¿puede leer Génesis 22, 15 al 18? Génesis 22, 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Ahora, él le dijo a Abraham, haga A, B, C, D. Y él obedeció, pero nunca le dijo a Abraham que había condiciones. Ahora estamos viendo la mente de Dios. ¿Cómo funciona? En este caso, por lo menos. Haga esto, él iba a sacrificar a su hijo. Y después, cuando todo eso pasó, Dios dijo, en versículo, vamos a decir, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré, en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Entonces, él declaró algo y finalmente lo cumplió. Porque en tu simiente, ¿quién es el simiente? Jesús. Jesús es simiente. Entonces, una vez más, Dios declaró algo sin condiciones. Amén. ¿Tiene sentido hasta este punto? Otro ejemplo es lo que Dios hará a su nación si ellos desobedecen o obedecen la palabra de Dios. Vemos ejemplo de eso en Deuteronomio 18, 1 al 14. Yo no puse 1 al 14 acá porque es mucha información. Anótalo. Pero acá está el versículo 1 y 2. Micrófono. Pásalo a Angélica, ¿puede leer, por favor? Deuteronomio 28, 1, 14. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Amén. Acá hay condiciones, ¿sí o no? Amén. Acá hay condiciones. Si ustedes obedecen, Dios le dice a Israel, va a haber esto. Amén. Hay condiciones. Las intenciones de Dios a veces tienen condiciones que debemos observar dentro del contexto y otras veces son incondicionales. Otras veces Él no dice nada. No sabemos. Como cuando Betsabé estaba embarazada y el profeta Natán le dijo a David que Dios había dicho que el niño morirá. ¿Sí o no? Así le dijo Dios. ¿Qué hizo David cuando aún escuchó lo que dijo el profeta? ¿Qué hizo David antes de morir el niño? ¿Oró? ¿Por qué? Ese es otro, ese es ¿cómo se dice? Yo lo voy a leer, las consecuencias de desobedecer. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Ahí están las maldiciones también. Ahora, vamos a ver lo que le dijo, disculpa acá, 1 Samuel 12:22, con David. Mira lo que dijo David. Porque él estaba orando, ayunando por la salvación de su hijo. Amén. Entonces sus siervos no querían entrar porque ya murió el niño. Y mira lo que dijo a sus siervos. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño que viva? Él tenía esperanza. Aunque el profeta le declaró ABCD. A veces Dios declara, pero nunca menciona las condiciones. Así es. Mira cómo lo dijo un teólogo. Dios hace decretos y no cambiará, mientras otras veces Él expresa su intención con o sin condiciones. Qué tan interesante es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros pensamos en la grandeza, la soberanía de Dios, tenemos que entender, a veces Él declara con condiciones, a veces declara sin condiciones, y a veces Él declara y no nos dice las condiciones. Él es Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionarlo? Entonces, cuando Moisés oró por el pueblo, basándose en el nombre de Dios y en la promesa del pacto, Dios paró el castigo. Dios dijo, yo voy a castigar a todo el mundo. Ya, yo voy a erradicar Israel y empezar con una nación contigo, Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Oró. ¿Y Dios castigó a Israel? Bueno, ¿destruyó por completo a Israel? No, no lo hizo. Porque Moisés estaba orando según el pacto de Dios. Y sin embargo, cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en Levíticos 10:1, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Murieron. Vamos a hacer un juicio. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron al toque? Murieron. Esa es la condición de servir en el templo de Dios. No había un debate, no había oración, simplemente ofrecieron fuego extraño afuera del, vamos a decir, el mandamiento, el fuego que ellos tenían que ofrecer. Ellos ofrecieron fuego extraño y murieron al toque. Entonces, sabemos que Dios es inmutable, sabemos que es perfecto, sabemos que es soberano, pero también sabemos que Dios es personal. Y lo vemos con Moisés. Moisés ora a Dios. Y yo escuchando las oraciones, leyendo mejor dicho, leyendo las oraciones, yo digo, ¿cómo Dios escucha a Moisés? ¿Cómo Dios escucha a un hombre? Es porque ese hombre estaba orando conforme a su voluntad y conforme al pacto.
Eso porque lo escucha. Pero cuando Moisés ora contra el pacto de Dios, Dios le dice no. Y un buen ejemplo es cuando él le pidió, Dios, déjame entrar en la tierra prometida. Acá está, yo puedo verla con mis ojos, déjame entrar. ¿Y qué dijo Dios? No, él dijo, basta, por favor, deja de preguntar sobre eso. Porque la oración de Moisés no estaba alineado con el pacto, era egoísta. Ahora, yo quiero que ustedes capten, Dios es soberano, amén, controla todas las cosas. Las oraciones que Dios escucha, y a veces las oraciones que Dios escucha vamos a decir, oraciones que son más o menos chueco adentro de la palabra de Dios. Él todavía escucha porque está dentro de la promesa y el pacto de Él. Cuando nuestras oraciones son egoístas, muchas veces no vas a escuchar a Dios. Yo quiero que ustedes capten eso. Entonces, cuando Moisés pidió, déjame entrar en la tierra prometida, él dijo, no, basta, cállate, deja de esas cosas. Mira, vete a la montaña, tú lo puedes ver, pero no va a entrar. Entonces, sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que Dios es personal. Y a veces, muchas veces, y vemos ejemplos en la Biblia, Él escucha las oraciones de profetas, de jueces, aún las oraciones chuecas de los hombres y mujeres de la palabra de Dios, porque todavía se alinea según a su voluntad. Amén. Ahora vamos a repasar rápidamente. Ya pasamos el 1. No vamos a repasar de nuevo. Acá está. Ustedes lo tienen en su libro. ¿Tienen su libro? ¿Todo el mundo tiene su libro? La confesión. Amén. Seguimos. Entonces no voy a pasar mucho tiempo en el 1. El 2 está acá, aunque Dios sabe todo lo que pudiera pasar en todas las condiciones y que se pueden suponer. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Eso significa, algunos creen, una vez más, que Dios decreta las cosas solamente porque Él vio la historia y vio las decisiones que nosotros íbamos a tomar. Eso no es eso. Dios toma la decisión según su perfecta voluntad, basado en el amor de Él. Amén. 3. No vamos a repasar eso mucho. David, ¿puede leer el 3, por favor? Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Amén. Gracias, hermano. Significa que la salvación no se basa en la decisión del hombre, sino en la decisión de Dios. Incluso la fe, el arrepentimiento, procede de Dios. Eso es lo que nosotros creemos y lo vemos, ya lo vimos hace algunas semanas. 4. Vamos a seguir adelante. Beli, ¿puede leer el 4, por favor? Sí. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Ahora, algunos se van, vamos a decir, a ofender porque la palabra predestinación. Pero esa palabra predestinación está 6 veces en el Nuevo Testamento. Entonces todo el mundo tiene una teología de predestinación. Eso es 1. Entonces, si eso es cierto, es simplemente qué posición tienes. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué posición tenemos? Y recuerda, disculpa, vamos a regresar. La palabra griega para predestinación es porizo y significa separar, dividir o predeterminar. Dios elige. Y aún el impío está destinado al final. Eso es lo que dice la palabra de Dios, yo no lo digo. Pero cada persona que es salvo es predeterminado por Dios. Ahora, ¿nosotros sabemos quién Dios ha elegido?
¿Sí o no? No. Si no sabemos a quién Dios ha elegido, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Según la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la iglesia es para los creyentes, los que han sido redimidos. Entonces nosotros pasamos por doctrina, predicamos todos los libros. ¿Los incrédulos va a captar eso? No. Para ellos es en realidad tonterías. No, es un libro antiguo. Pero cuando nosotros salimos afuera, ¿qué predicamos? Yo no voy a predicar Juan 15, versículo 5, cuando voy a evangelizar afuera. Yo no voy a hacer eso, porque no tiene sentido para ellos. Entonces, nosotros cuando salimos a evangelizar, ¿qué vamos a predicar? El Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Nada más y nada menos. Entonces, pero una vez más, porque nosotros no sabemos quién es predestinado, predicamos el Evangelio a todos. Amén. Y eso nos lleva a las preguntas. Posiciones sobre la predestinación. 1. La predestinación o la elección de Dios es su conocimiento de aquellos seres humanos que lo elegirán libremente. La posición 1. ¿Ok? Preconocimiento de Dios es Él mirando a través de la historia del tiempo, previendo quién lo iba a escoger. Esa es la posición 1. La posición 2, la predestinación o elección de Dios es su compromiso personal y amoroso con individuos específicos, no basados en sus méritos, sino en su elección divina. Entonces, preconocimiento de Dios significa que Él ama a su pueblo, no porque somos buenos, sino porque Él es bueno y decidió mostrar su misericordia, amor y gracia a través de la cruz. Eso es lo que estamos, ahí está. Amén. Ahí eso nos lleva. El debate es sobre la soberanía de Dios en la predestinación y elección. Y vimos esas 3 preguntas. La semana pasada, Él nos elige Dios para salvarnos aparte de nosotros y nuestras obras. Eso es lo que vimos la semana pasada. Decide el hombre la salvación aparte de Dios y su intervención. Y 3, es la obra de la salvación tanto de Dios como del hombre trabajando juntos. Amén. ¿Qué piensan ustedes? No tenga temor acá. ¿Ah? ¿Cuál? La primera, nos elige Dios para salvarnos aparte de nosotros y nuestras obras. Muy bien, Carla. Amén. Esa es la respuesta que nosotros mantenemos en la iglesia y la respuesta que vemos dentro de la Biblia. Y ahí terminamos la semana pasada. Entonces vamos a ver y contestar esa pregunta con el punto número 5 de la confesión. Pati, ¿tú puedes leer el punto número 5? Espera el micrófono, por favor. Sí, 5. A los humanos que están predestinados para la vida. Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Amén. Está diciendo una vez más que Dios elige, contesta la pregunta. Y vamos a ver algunos versículos que afirma esto acá. Romanos 8:30. Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. ¿Quién lo predestinó? Dios. ¿Quién los llamó? Amén. Estamos en la misma página. Seguimos adelante. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Quién justificó? Dios, amén. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién glorificó? Ok, ahora menciona nuestros nombres ahí adentro. Algo de nosotros. Esa es la pregunta que tengo. ¿O es toda la obra de Dios?
Es de Dios. Yo no lo digo, es la palabra de Dios. Antes de que tiren piedras, acá está. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1:4. Porque Dios, ahí está, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. No dice en la decisión del pastor Joe, en la decisión de la hermana Gaby, en la decisión del hermano Leoncio. No dice eso. Es la decisión de Él. Amén. Segunda Timoteo 1:9. Miren lo que dice. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahí está. Él nos ha salvado, nos ha llamado con un conocimiento. Él, Dios. Amén. Seguimos. Romanos, ese es larguísimo. Brisa, ¿puede leer, por favor? Con micrófono. Romanos 11:16. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Amén, gracias, hermana. Ahora piensa en esto acá. Porque hay algunos que van a decir, no, ellos van a justificar y decir que este versículo estaba hablando de naciones. Amén. Pero llegamos al punto igual. Dios elige aún las naciones y también elige las personas. Es Dios quien elige y es el punto. Es según su misericordia. Ahora, nosotros podemos leer este pasaje y vamos a decir, ¿cómo Dios va a decir que Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Ellos ni nacieron. Es porque Dios es Dios. Y Él decidió mostrar amor y misericordia a Jacob y no a su hermano. Por el mero hecho, porque así lo quería. Ahora, yo no me voy a sentar y decir, Dios, eso no es justo. ¿Quién soy yo para decir eso a Dios? Él es nuestro Padre. Nosotros somos la creación. Él es el creador. Hay vamos a decir, una jerarquía que nosotros tenemos que respetar acá. Tenemos que respetar que Él es nuestro creador. Y Él decidió revelarse a través de su Biblia. Y así lo dice. Es difícil de captar, pero es así. Y nosotros tenemos la mala maña de decir que Dios no puede elegir. Déjame decir eso ahora. Ahora, yo voy a decir, Miqueas. Si Miqueas, él va a decidir con quién él se va a casar. Nosotros no vivimos en una sociedad donde dice, yo voy a elegir tu esposa y dos familias se van a juntar, ellos van a cambiar una vaca y ahí se casan. No vamos a hacer eso. Él va a elegir. Es su elección. Él va a elegir lo que él quiere estudiar. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando viene a Dios eligiendo, decimos, no, Él no puede hacer eso. No, eso es injusto. No es injusto. Recuerda, nosotros somos la criatura, Él es el creador. Amén. Seguimos. Romanos 11, 5 al 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, una vez más, de la obra ya no es obra. Yo quiero que ustedes vean algo. Gracia significa eso, favor inmerecido. Vamos a recibir el favor inmerecido de Dios a través de la cruz de Él. Amén.
Él decide. Él decide. Y eso es algo que nos cuesta. Y Él decide, como nosotros pensamos tomar decisiones, tomamos decisiones muchas veces en nuestros capricios, ¿sí o no? Así es, a nuestro favor. Y cuando algo mal pasa, algo bueno pasa, siempre nos pintamos de la mejor forma. ¿Se dan cuenta? Así somos. Pero Dios es santo, santo, santo. Entonces su elección nunca es malo. Es siempre bueno y santo. Y va a ser para su gloria y nuestro bien. Así es. Salmo 62:1. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. De Él viene mi salvación. ¿Dice de Teresa viene la salvación de ella? No. Viene de Él. Yo digo, estamos viendo todos esos versículos para que ustedes vean que la salvación proviene de Dios. Porque hay un mal concepto dentro de la iglesia que el hombre puede decidir. Y el hombre no puede decidir. Es Dios que obra en el hombre para que el hombre decide. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Yo no puedo salvar a mis hijos. Es más, yo no puedo salvarme a mí mismo. Eso es la realidad. Y porque tenemos ese mal entendimiento, todo cambia dentro de la iglesia. Cambia de Dios estar en control al hombre estar en control. Eso es la división que vemos en algunas iglesias. El hombre decide o Dios decide. Y cuando el hombre decide, todas nuestras acciones giran alrededor del hombre. Vamos a hacer estos eventos para rescatar a las personas, para captar a las personas. Acá, vamos a predicar el evangelio. Y si el Espíritu Santo obra a través del evangelio, ellos van a amar a Cristo. Acá tenemos que entretener a las personas. Acá la palabra es suficiente y Cristo es suficiente. Acá nosotros nos centramos en cómo el hombre puede ser exaltado. Y acá, cómo Dios puede ser exaltado. Es una gran diferencia. Y eso es algo que no captamos. Jonás 2:9. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Eso cuando Jonás estaba en el pez. Mira lo que dijo. Ya él se dio cuenta que no depende de él. Se dio cuenta que él no podía escapar el decreto de Dios. Él lo iba a cumplir. Y cuando él dijo eso, ¿qué hizo el pez? Lo botó. ¿Y después qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Se fue a Nínive y declaró todo lo que tenía que declarar. Con una conciencia limpia. Con un espíritu y una actitud ya cambiado. Porque vio y entendió que la salvación es del Señor. Y el gran error que nosotros pensamos es que nosotros tenemos el control. Entonces estamos hablando de la elección condicional o incondicional. El punto de vista de la elección incondicional implica que el factor decisivo en la elección es lo que el ser humano elige libremente. Y el punto de vista de la elección incondicional, la primera es elección condicional, disculpa, la segunda es elección incondicional. La elección incondicional es el factor decisivo en la elección, es que Dios elige libremente. Uno, Dios elige. Elección condicional, el hombre elige. Elección incondicional, Dios elige. En esta iglesia afirmamos que la salvación pertenece solo a Dios. Lo voy a repetir, por si acaso que no me escucharon. La salvación solo es de Dios. Amén. ¿Tienen preguntas? Porque ahora es el tiempo, Elías. Pastor, me preguntaba, bajo esta verdad, que es una verdad que está en la Biblia, Sí. que Dios salva,
¿qué podemos responder si se nos cruza el pensamiento o alguna vez escuchamos de alguien que pueda decir, bueno, como Dios salva, entonces tal vez Dios ha decidido no salvarme y voy a seguir en mis pecados, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir acerca de eso? O a esa persona, o responder a ese pensamiento. Ok. La pregunta es si Dios, bueno, si estamos hablando con una persona y esa persona dice, bueno, Dios no me ha elegido, entonces yo no voy a ser salvo y va a seguir su vida. Ahora, esa persona, ¿cómo nos acercamos a esa persona? Primeramente con gracia y amor. Esa persona tiene la premisa que él puede entender la mente de Dios. Eso es uno. Se está colocando en la posición de Dios. Él no elige, es Dios quien elige. Entonces tú te acercas, sí, puede ser, pero Dios te llama para arrepentirte y creer. Tú le predicas el Evangelio y dile, cree en Jesucristo como tu Salvador y arrepiéntete. Entonces, el mero hecho que nosotros, alguien me puede decir, bueno, yo no soy elegido, no le corresponde a él. No le corresponde a él, porque ese le corresponde a Dios. Entonces, y tenemos esa tendencia de ponernos en lugar de Dios. Y eso nunca termina bien. Entonces, cuando estamos evangelizando, ellos dicen, bueno, yo no soy elegido. Eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Mi responsabilidad es predicarte el Evangelio y tu responsabilidad es para creer y arrepentirte. Esa es la responsabilidad. Entonces, el error es que, y la premisa que está mal, es que Él sabe la mente de Dios. Ninguno de nosotros en realidad sabemos la mente de Dios, solamente lo que se revela en su palabra. ¿Contesta la pregunta? Amén. ¿Algo más? Pastor Ángel, micrófono, por favor. No, solo quería añadir a la pregunta que hizo nuestro hermano Elías sobre esa declaración. Quería hacer una observación, ¿no? Es curioso que el incrédulo, finalmente, ante la posibilidad de que no sea elegido por Dios, eso en el fondo le da una tranquilidad para seguir pecando. Pero aún cuando escuchan que, digamos, ellos si tuvieran la idea de que Dios les da el permiso a ellos de elegir, el incrédulo va a tomar la elección de, no, entonces todavía tengo tiempo. Entonces tenemos que recordar que una persona que finalmente no cree en Dios va a usar todo lo que diga la palabra o no diga la palabra a su favor, ¿no? Entonces, en realidad el corazón de esa persona es buscar una excusa para seguir pecando. Porque si nosotros nos haríamos una pregunta, ¿qué pasaría para los que estamos acá si Dios no te ha elegido? ¿Qué emoción te causa a ti? Yo creo que a la mayoría eso nos causa por lo menos escalofríos, porque sabemos lo que implica. Pero para el no creyente es una licencia para seguir pecando, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta que entraña en realidad el deseo del incrédulo de seguir pecando, ¿no? En lugar de una ansia de seguir buscando más a Dios. Entonces es un comentario en realidad, es una pregunta. Amén. ¿Otras preguntas sobre eso? Hermana Brisa, y después voy a pedir al hermano Leoncio para leer el 6 que está en la pantalla. O en tu libro, lo puedes leer también, hermanito. Pastor, Sí. respecto a la pregunta de Elías, pero por otro lado, nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Porque sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, por amor a nosotros, y que por ello somos salvos. Pero hay se podría ver como que desde otro punto de vista, de que nosotros también sabemos que somos salvos y sabemos la decisión de Dios. ¿Cómo podríamos explicar a eso? Porque he escuchado de algunos hermanos que son arminianos, Sí. que dicen que esa forma de pensar es muy déspota. Entonces, ¿cómo podríamos responder a eso, pastor? Buena pregunta. Si entiendo bien, la pregunta es cómo nosotros podemos saber que nosotros somos salvos, tener esa seguridad, ¿correcto? Si es
tenemos la seguridad, Sí. pero ¿cómo podemos responder a algunos arminianos Ujú. que nos digan que eso es déspota de nuestra parte? ¿Cómo Sí. podemos responder? Sí, eso es una buena pregunta. Los arminianos creen que se puede perder las salvaciones. Algunos, no todos. Ojo, voy a decir eso. Entonces, cuando nosotros entramos, tenemos seguridad de fe, cae en el campo de orgullo para ellos. Eso es lo que está diciendo Brisa. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu confirma que estamos en Cristo. Y hay una gran diferencia, que somos transformados y ahora Cristo es irresistible para nosotros. Amamos las cosas de Dios. Y no solamente eso, vamos a permanecer en la fe, porque no depende de nosotros, depende del Padre. Entonces, la premisa de la pregunta es que nosotros somos orgullosos porque tenemos la seguridad de fe. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo confirma? Encontramos a Dios, al Padre, el Espíritu Santo irresistible en nuestras vidas. Y hay una transformación. Ahora, en este campo, en el campo que tú estás hablando, ellos van a decir, se centran mucho en el hombre decidiendo. Entonces hay mucho humanismo en esa idea, en ese campo. En este campo debería, y yo digo debería, haber mucha reverencia a Dios. En ambos campos podemos caer en error acá. Yo voy a decir eso. Nosotros no somos mejores que ninguna persona. Lo que nos hace hijos de Dios es que reconocemos que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a vivir en santidad y para la gloria de Él. Entonces la seguridad nunca era de nosotros, era de Dios. Y porque ellos creen que se puede perder la seguridad, son ellos que cada domingo ellos vienen para arrepentirse y entregar su vida de nuevo al Señor. Eso no es, ¿a dónde está eso en la Biblia? Nunca vemos en la Biblia. Hoy día Teresa va a rededicar su vida porque ella mintió. No vemos eso. Eso no es así. Entonces, aunque ellos pueden pensar ese orgullo, es que la premisa yo creo que está mal. Que Dios no es soberano, sino el hombre es soberano. Amén. 6, puede leer, hermano Leoncio, por favor. El micrófono, por favor. Amén. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Amén. Ahora, creemos esto porque la Biblia dice en Génesis 2 que el día que Adán desobedeció a Dios, de comiendo del árbol del conocimiento de bien y mal, murieron espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos que murieron espiritualmente? Es porque se escondieron de Dios. Ahí es el ser humano, todavía se esconde de Dios. Aún la pregunta de Elías es el ser humano escondiéndose de Dios. Aún vamos a decir, la pregunta de Brisa es el ser humano escondiéndose de Dios. En un sentido, porque nosotros no vemos que todo viene de Él, no viene de nosotros. Dice que, mira lo que dice, ha preordenado todos los medios para ellos, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo eficazmente. Eficazmente. Eficazmente significa, Jesús vino para salvar o para dar la opción para salvar. Él vino para salvar. Hizo la salvación 100% eficaz. Eso porque yo creo, según la palabra de Dios, Jonás no tenía la opción de rechazar a Dios. Y aún quería rechazar a Dios, no podía.
Pablo no podía decir, bueno, hoy día Jesús me está llamando, no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque fue un llamado eficaz a donde Dios transforma el corazón a través de escuchar el Evangelio y después encuentra a Jesucristo como irresistible en su vida y deja, como Pablo, asesinar a los hermanos y empieza a predicar a Cristo. Amén. Ok. Génesis 2, 16 a 17. Si el Señor Dios... el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de bien y mal no comerás, porque el día el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ellos murieron al toque. Ellos porque no buscan a Dios. Nadie busca a Dios. Podemos hacer cosas buenas, pero nadie busca a Dios. Amén. Génesis 3, 8 a 9. Elías, ¿puede leer, por favor? Acá está el micrófono. Génesis 3, del 8 al 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Buscaba a Dios. Aún mira la gracia de Dios. Yo creo que ustedes vean porque lo sobrepasamos. Dios sabía que ellos cayeron, ¿sí o no? Y Él dijo, ¿dónde estás? Esa es la gracia de Dios, buscando al hombre rebelde, como Él buscó a cada uno de nosotros. Colosenses 2:13. Hermana Jennifer, ¿puede leer, por favor? Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Amén. Cuando estábamos muertos, ¿qué significa muertos? ¿Es 99.9% muertos? Completamente muertos, ¿ok? Eso es lo que significa la muerte. Romanos, hermana Gaby puede leer, Romanos 3, 9b al 12. Ese va a ser el último acá. Romanos 3, 9b al 12. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, eso significa algo, hermanos. Dios te escoge antes de la fundación del mundo y va a llegar a la fe salvadora en algún momento de tu vida de escuchar el Evangelio. Entonces, hermano Nico, ¿cuándo Dios te salvó? Sí, ¿en qué año? Vamos a decir. 2019. Ok. Él escuchó el Evangelio y encontró el Evangelio, wow, se quebró. Vio sus pecados enfrente de un Dios santo y la salvación que Él provee en Jesucristo. Él va a decir 2019, pero en realidad Dios le amó antes de la fundación del mundo. Él solamente vino a reconocerlo 2019, pero Él lo escogió antes que Dios formara cualquier cosa que vemos en este mundo para mostrar el amor a ese hombre. Así es. Exacto como cuando Pablo fue salvado en el camino de Damasco. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, en realidad Él va a escoger y lo va a llamar eficazmente y ellos van a ser salvos. Eso es la garantía que tenemos. Una vez más, estamos hablando de doctrina y a veces doctrina es un poquito pesado. Pero si no conocemos doctrina, vamos a ser llevados por cualquier creencia que encontramos en la calle. Amén. Ahí vamos a terminar. Preguntas. Sí. No pregunté porque estábamos yendo rápido y no quise interrumpir, pero ¿podrías repetir, retrocediendo un poco, las posiciones de la predestinación? Es que en ese rato estábamos. Las posiciones de la predestinación. Acá está.
Dos posiciones de la predestinación. Acá está en la pantalla. La predestinación o elección de Dios es su conocimiento de aquellos seres humanos que los elegirán libremente. Posición 1. Posición 2. La predestinación o elección de Dios es su compromiso personal y amoroso con individuos específicos, no basado en sus méritos, sino en su elección divina. Y creemos, eso es lo que nosotros creemos. Amén. Y para repetir esto acá, lo formamos en 3 preguntas, que ya vimos esas 3 preguntas. ¿Amén? Elías. Pastor, acerca de la responsabilidad del hombre en la conversión, porque la salvación es de Dios, pero cuando a uno se le presenta el Evangelio, o la palabra llega a uno, a nivel humano, o sea, sabemos que la verdad Dios está obrando, pero a nivel humano solo vemos que podemos decidir y no hacerlo, o sea, aceptarlo y no. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve la responsabilidad del ser humano en esa presentación del Evangelio y la respuesta? Okay. ¿Cuál es la responsabilidad del hermano? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, creemos, y hay teólogos que van a debatir esto, cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo cambia el corazón de esa persona al escuchar ese Evangelio. Y tú le vas a decir, tú tienes que arrepentirte de creer. Y porque ya había esa transformación en su corazón, esa persona, ese individuo va a creer y va a arrepentirse. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros, creer y arrepentirnos. Y es aún la obra de Dios, porque primeramente tenemos que ver un cambio en el corazón. Si no hay el cambio en el corazón, la persona jamás va a creer en Jesús. Es tonterías, son cosas, un mito, vamos a decir. Eso es un libro de hombres. Entonces, en eso no va a mover. No va a mover varias cosas. No va a mover el Espíritu Santo quebrando el corazón de la persona. No va a mover eso. Lo que nosotros vamos a ver es lo externo. La respuesta. Esa persona va a decir, quiero saber más de Dios. ¿A dónde está la iglesia? ¿Qué significa esto? Y va a tener miles de preguntas. Pero va a haber una transformación que nosotros podemos ver de algo espiritual que pasó internamente. ¿Amén? ¿Contesta la pregunta? ¿Tiene otra pregunta o no? Amén. ¿Algo más? Hermana Patti, micrófono por favor. La última pregunta, ojo, lo voy a decir. Pastor, una persona predestinada en su proceso de cambio puede retroceder o hasta negar o hacer apostasía y de nuevo regresar al camino del Señor. No. Escucha la pregunta. Una persona predestinada puede apostatar de la fe. No. Una persona, un verdadero creyente jamás va a ser. Ahora, un creyente siempre va a ver subidas y bajadas en su vida. Eso sí va a pasar. No podemos negar eso. Si no creen eso, ellos simplemente examinan sus vidas. Y yo puedo examinar la vida mía y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces siempre va a haber subidas y bajadas en nuestro caminar. Momentos de dudas. Piensan cuántos dudaron de los profetas. Muchos dudaron porque ellos no veían lo que ellos querían ver. Entonces, cuando nosotros tenemos subidas y caídas en nuestra fe, es parte de... Pero eso no va... La circunstancia no nos va a apartar de Dios, pero nos va a llevar eventualmente para depender más de Él. Pero vamos a tener momentos en nuestra vida donde va a haber subidas y bajadas. ¿Amén? ¿Contesta la pregunta? Ok, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por quien tú eres. Para que nosotros podamos entender lo que tu palabra dice sobre la predestinación y quién tú eres, Señor, y nuestra responsabilidad como hombres. Guíanos, Padre, para amarte profundamente. Guíanos, oh Dios, para amar la doctrina, tu palabra, para que nosotros podamos articularla a los que quieren aprender y para que nosotros podamos someternos a esa doctrina para tu gloria y honra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.